Dios les bendiga a todos. Un cordial saludo a todos los que nos están escuchando en esta hora. Mi nombre es Jonathan Fernández. Una vez más con ustedes, gracias al Señor por la fortaleza. Toda la gloria es de Él y para Él toda la gloria sea. Un saludo entre ti y palabra, mi hermano Eliezer Carmona. Habiendo dado primeramente la gloria a Dios. Nuestro hermano Eliezer, Dios lo bendiga mucho donde quiera que esté. Quiero dar comienzo rápidamente a la palabra del Señor, ya que es un tema que abarca mucho, pero pues tenemos que resumirlo. Y vamos a estar hablando bajo el tema de arrepentimiento. Y vayamos al libro de Isaías, capítulo 40, para la gloria del Señor. Isaías capítulo 40, y voy a estar leyendo en el capítulo 1 con la traducción, nueva traducción viviente, para que los nuevos, ¿verdad? Las nuevas personas, los que no han conocido al Señor o que nos están escuchando, ¿verdad? Que están buscando es acercarse al Señor y tener una relación con nuestro Señor Jesucristo, puedan entender bien la palabra del Señor. Así que damos lectura a la palabra de la siguiente forma en el capítulo 40 de Isaías, capítulo 1. Del versículo 1 vamos a estar leyendo hasta el versículo 8. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con ternura a Jerusalén y díganle que se acabaron sus días tristes y que sus pecados están perdonados. Sí, el Señor le dio doble castigo por todos sus pecados. Escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces se revelarán la gloria del Señor. Se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. El Señor ha hablado. Una voz dijo, grita. Y yo pregunté, ¿qué debo gritar? Grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y su palabra, que es bendita ya para nosotros. Quiero continuar para nosotros poder reflexionar sobre lo que es el arrepentimiento. Y la palabra arrepentimiento, ¿verdad? En su contexto original, el contexto original, cuando leemos en Mateo capítulo 3, versículo 2, que vamos a estar leyendo próximamente, en su contexto original en el griego, arrepentimiento significa, para no mencionar su palabra griega, ¿verdad? Porque hay personas que no entienden muy bien todo esto. En su contexto original griego, significa pensar diferente, reconsiderar, sentir compunción. No sé si alguien está escuchando la palabra del Señor en esta hora. Y yo quiero que tú reflexiones en esta palabra de arrepentimiento y en su significado, en su contexto original griego, que significa, como dije, pensar diferente, reconsiderar, sentir compunción. El ser humano necesita un arrepentimiento genuino para poder acercarse a Dios. Yo no sé si alguien está escuchando al Señor en esta hora que le está hablando. El ser humano necesita, antes de poder tener una relación con el Señor, necesita un arrepentimiento genuino. Necesita ir buscando dentro de sí mismo qué cosa ha hecho delante de Dios que a Dios no le agradaría. No sé si alguien puede escuchar al Señor en esta hora. Pensar en todo lo que yo he hecho, no para condenarme, porque el propósito de todo esto es entender que hay un Dios todopoderoso, como acabamos de leer, porque leemos una palabra profética en Isaías,
que luego se cumple en el libro de Mateo capítulo 3, ¿verdad? Versículo 2, que vamos a estar leyendo próximamente. Y esta palabra profética, como la estábamos leyendo, la leí en la Nueva Traducción Viviente para que se pudiera entender mejor, en un lenguaje más claro. Y pudimos entender aquí, cuando estuvimos leyendo en esta palabra profética de Isaías, que el Señor ama a su pueblo, ama a Israel. Y todo esto comienza con el pueblo de Dios, claramente. El libro de Mateo está diseñado para que cuando demos lectura entendamos, ¿verdad?, en su contexto histórico original, ¿verdad?, de lo que aconteció en aquel momento, que se le estaba hablando al pueblo de Dios primeramente. No había ningún trato con ninguna otra persona, pero claramente ya Jesús murió en la cruz del Calvario, ya derramó su sangre por el mundo, ya Él hizo el sacrificio, el último sacrificio, ya no hay más sacrificios que hacer para el perdón de todos nosotros, del mundo entero, para toda persona que lo quiera, así pueda ser perdonada por Él y tener una relación con el Señor. ¿Cuántos adoran su nombre? Pero tenemos que empezar por donde empezaron todas las cosas. Entonces, cuando nosotros vamos al libro de Mateo, que vamos a estar leyendo ahora, alabanza al nombre del Señor. Téngame un poquito de paciencia porque estoy usando un método de lectura que no acostumbro usar y me puedo tomar un poquito de tiempo, pero estamos por ahí. En el libro de Mateo capítulo 3, en el versículo 2, dice lo siguiente, es el cumplimiento de lo que acabamos de leer en Isaías. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Este es Juan el Bautista quien está hablando y está cumpliéndose en este momento, ¿verdad?, que estamos leyendo, en aquel momento histórico, lo que pasó, ¿verdad?, en la profecía de Isaías. Y sale Juan, como así dijo Isaías, que saldría uno dando voces en el desierto. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto. ¿Ven? Que lo estamos aquí citando por la palabra del Señor. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Alabanza a su nombre. Y dice Juan estas palabras anunciando nada más y nada menos que el reino de los cielos, que significa que Jesús había llegado para darle salvación al pueblo de Dios primeramente y llevarlos al arrepentimiento. Porque el primer paso que el ser humano debe de dar, el primer paso que todo ser humano debe de dar antes de poder acercarse a Dios, es tener un arrepentimiento genuino. ¿Cuántos adoran su nombre? Y con esta palabra buscamos que podamos entender que arrepentirse no es para vergüenza de nosotros, arrepentirse no es para que nos sintamos mal. Nos tenemos que arrepentir porque todos somos pecadores. Todo ser humano se considera delante de Dios un pecador, sin importar lo bueno que haya sido, las cosas buenas que haga, cuán bien te portaste, cuán perfecto tú pienses que sea. No hay uno justificado a menos que se haya arrepentido delante de Dios y diga, yo necesito a tu Señor Jesucristo. Yo necesito a tu Hijo Jesús que me salve, que me dé salvación, que me limpie con su preciosa sangre. No sé si hay alguien escuchando la palabra del Señor. Pero Juan tenía que comenzar diferente con el pueblo de Dios, porque Jesús estaba vivo en ese momento, Jesús no había muerto, por tanto, tiene que anunciar un arrepentimiento, empezando a bautizarlos con agua, que todavía se practica porque Jesús, aún después, Jesús dijo que se tenían que bautizar las personas, y lo vamos a leer después, más adelante. Y tenía que empezar Juan a bautizar, porque es un acto de reverencia delante de Dios, un acto donde nos marca a nosotros como cristianos, como el comienzo, como el primer paso del que yo hablé, porque hay que dar ese primer paso y ese primer paso nos tiene que marcar. Y tiene que haber un bautismo en agua. Por tanto, Juan tenía que anunciar lo que el profeta Isaías dijo primero, y anunciarse como que él mismo era esa voz
que clamaba en el desierto. Que esa voz anunciaba un arrepentimiento en el pueblo de Dios, que tenían que arrepentirse de sus pecados y que tenían que entonces lavarse en el agua, o sea, sumergirse en el agua. El bautismo era sumergirse en el agua. Y entonces hacer esto para que se acordaran siempre de ese acto como un acto sincero y un acto que a Dios lo toma en cuenta, porque Dios toma en cuenta ese acto de bautizarnos en el agua, que tenían que sumergirse, ¿verdad? Y, y tenían que hacerlo de esa manera porque así era como Dios lo quería, para que simbolizara el que esa persona estaba renunciando a todo el mal que había hecho en su vida. No que no van a volver a hacer algo mal, porque es imposible que un ser humano no cometa errores o haga algo mal, pero sí alejarse de las ataduras y de las cosas viejas antiguas. Por eso dije que el significado en su contexto original de arrepentimiento significa pensar diferente, reconsiderar, sentir compunción. Cuando hay personas que van a la iglesia, ¿verdad? Una iglesia que está el poder de Dios metido allí, está la presencia de Dios allí, porque en todos lados no se siente la presencia de Dios. ¿Cuántos adoran su nombre? En todos lados que tú vayas y digan que Dios está allí, no en todos lados se siente Dios, pero hay iglesias que están llenas del poder de Dios. Y hay iglesias que están llenas de su presencia. Y cuando una persona decide dar ese primer paso de llegar a la presencia de Dios, como no tiene una relación todavía con Dios, no se puede acercar a Dios tan fácilmente. Tiene que cumplir con estos pasos de arrepentimiento. Pues cuando la persona, algunos, ¿verdad? No todos, cuando entran por esas puertas de esa iglesia, de ese lugar santo, que está la presencia de Dios allí, entonces estas personas empiezan a llorar. O cuando están en el medio de la predicación y la administración, después que se predicó la palabra, fueron tocados por la palabra y sienten a Dios. Y cuando se llaman a las personas al frente, van y llegan al frente, no se quedan atrás de espectador, porque cuando se hacen estos llamados hay que correr delante de Dios rápido. Porque quizás no te bauticen en el agua en el momento, como vamos a estar leyendo aquí, pero sí te puedes parar delante de la presencia de Dios por medio de un ministro del Señor, porque ya en Jesucristo nosotros vamos diferente a como empezó esto. Esto empezó con el pueblo de Dios, pero ahora Jesús, ya habiendo muerto, como dije, ya habiendo sido resucitado, ya habiendo derramado de su sangre preciosa, ya habiéndonos bañado de toda la gracia del Señor, no sin antes nosotros, como dije, hacer un acto de arrepentimiento delante de su presencia, pues podemos ir delante de Él y que alguien nos presente. Es bien necesario que usted escuche lo que estamos hablando en esta hora. Necesita que alguien te lleve delante de la presencia de Dios y que tú le permitas a Dios tocar tu corazón, acercarte a Dios con un arrepentimiento genuino. No importa cómo te sientas, no importa si te sientas avergonzado. Yo entiendo que toda persona, todo ser humano en esta vida que ha cometido tanta falta, que nunca ha buscado a Dios y de momento nos llegó el día, como me llegó a mí, que alguien me llevó a la iglesia y yo pues me dijeron que cuando me paré allí, porque yo estaba totalmente sumergido en las drogas y estaba en la adicción y estaba pasando por un momento terrible en mi vida y muchas cosas que no me acuerdo de lo que pasó allí, pero según me contaron, yo lloré mucho en el altar. ¿Cuántos adoran su nombre? Y Dios comenzó a trabajar con mi vida, pero eso no terminó, eso no fue así de la noche a la mañana. Depende de dónde tú estés, depende de qué tipo de cosas tú estás haciendo, depende de la esclavitud en la que tú estás, depende del pecado en el que estás sumergido, depende del estilo de vida que tú estés, depende de lo que Dios quiera hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces pasará algo ese día y Dios lo va a libertar a usted y lo va a llenar de su gracia. ¿Cuántos adoran su nombre? Arrepentimiento es el primer paso que debe dar el ser humano para poder comenzar el proceso de reconciliación, una reconciliación entre el hombre y Dios Todopoderoso. Este primer paso, no hay caminos cortos, ¿escuchó? No hay un camino corto para esto. Hay que arrepentirnos, hay que cumplir con el Señor. Después que Jesús nace en el capítulo 2, aquí mismo en Mateo, pasaron 30 años y entonces se cumple la palabra del Señor con Juan. Y Juan empieza a gritar, como así el profeta dijo, y empezó a llamar a todo el mundo al arrepentimiento. Cuando leemos en el capítulo 3, versículo 3,
Dice la palabra del Señor en Mateo. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Jesús tenía que llegar a salvar la humanidad. Jesús tenía que llegar primero a salvar su pueblo. Y tenía que hacerse este acto de bautismo, de bautizarse en agua, de que se sumergieran las personas en el agua y todas estas cosas lindas que Dios hace, ¿verdad? Como simbolizando, ¿verdad? Como un pacto que hacemos con el Señor de dejar todo nuestro pecado sumergido y levantarnos con Él. Esto cuando usted decide llegar a una iglesia, ¿verdad? Si usted no tiene al Señor todavía, decide llegar a esa iglesia, se supone que todas estas cositas se les enseñen a ustedes, los que me están escuchando, que no tienen al Señor. Entonces, es necesario tener un arrepentimiento genuino, que de verdad nos arrepintamos, que de verdad nos sintamos mal y no querer cambiar nosotros. Escuche bien, no querer nosotros cambiar primero, dejar las cosas que estoy haciendo mal, porque verdaderamente estoy mal, estoy atado a muchas cosas y yo puedo decir que las voy a dejar y no las dejamos nada. Necesitamos una intervención divina de parte de Dios para ser libertados. Hay alguien que me está escuchando en esta hora. Pero todo comienza, como dije en el primer paso, el arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que sentirnos mal de lo que estamos haciendo, cansarnos de esa maldad, cansarnos de esas cosas que a Dios no le agradan, dejar esa vida que a Dios no le agrada. Ah, hermano, pero es que yo no tengo vicio, yo no hablo malo, eso no importa. Ninguna persona es apta para estar delante de Dios si no se arrepiente. Hay alguien que me está escuchando en esta hora. Tú necesitas arrepentirte y necesitas a Jesús. Y para ir aligerando el paso en el tema, ¿verdad? Porque esto es una reflexión, pero esto abarca mucho. Me gustaría, ¿verdad?, poder compartir más, pero el tiempo nos traiciona. Usted puede leer también en el libro de Lucas capítulo 1, porque ahí está la historia de cuando Jesús estaba en el vientre de María y cuando Juan estaba en el vientre de Elizabeth, ¿verdad? Porque Juan y Jesús tenían la misma edad, unos 30 años cuando todo esto comenzó. Cuando Juan empezó a hablar, ya Jesús estaba también a la misma edad de Juan. Y Jesús tenía que llegar tenía que llegar a la escena. Jesús tenía que salir en algún momento. Y Juan les habla a estas personas, y yo quiero que usted escuche bien. Aquí vamos a leer en Lucas. Me gusta el libro de Lucas porque el libro de Lucas explica algo que Mateo no explica. En el capítulo 3 de Lucas, vamos a leer lo siguiente. Alabado sea el nombre del Señor. Capítulo 3, versículo 7 al 9. Dice la palabra del Señor. Cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, escuche bien, les dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Le está hablando Juan al pueblo de Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que de Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Versículo 10. Las multitudes preguntaron, porque cuando Juan empezó a hablar fuerte. Y estas palabras fuertes de Juan llamó la atención de las personas, hizo que esa palabra fuerte entrara en sus corazones y vieran que verdaderamente delante de Dios estaban mal. Y las multitudes preguntaron qué debemos hacer. Yo entiendo que las personas hoy delante de Dios deben de preguntarse qué debo de hacer. No sé si hay alguien aquí conmigo. Preguntas de qué debo de hacer. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que correr a los pies de Jesús. Juan le contesta en el versículo 11: si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Estas son cosas sencillas, ¿verdad? Que, como les dije, las podemos hacer. Hasta los corruptos, colaboradores de impuestos,
vinieron a bautizarse y preguntaron, porque todo tipo de personas, de todo tipo de clase de trabajo, toda clase de personas social en esta área donde estaban ellos, todos vinieron a acercarse a Juan. Hasta los corruptos cobradores de impuestos, perdónenme, vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de que el gobierno requiere. Él está diciendo, empiecen a hacer las cosas bien. Entiendo que cuando hablamos de arrepentimiento y de su significado en su contexto original, es, como les dije, pensar diferente. Entonces Juan les está diciendo, ustedes tienen que dejar de hacer lo que están haciendo mal. Eso es un arrepentimiento genuino. Esos son los primeros pasos. Usted reconocer que está haciendo algo mal. Si usted no reconoce que usted está mal, tengo que decirle que usted nunca va a poder cambiar. No importa cuántos años lleva en una iglesia. Hay personas que llevan muchísimos años en una iglesia y no han tenido un arrepentimiento genuino. Por tanto, siguen en una doble vida. Y por eso es que pues se ven en una cosa y en la otra, porque no ha habido un arrepentimiento genuino. No estoy hablando de que fallemos o fracasemos en un momento dado. Estoy hablando de la práctica del pecado, porque practicar pecado es una cosa, y que usted comete un error o usted haga algo mal y usted se arrepienta delante de Dios y habiendo conocido al Señor, el Señor es aceptable, es válido, porque la Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tiene para con Cristo Jesús. Por tanto, si Pedro habló esas palabras, ¿verdad? Entiendo que fue Pedro, y dijo esas palabras, entonces nosotros nos podemos acercar a Jesús cuando fallamos. Lo que no podemos hacer es practicar. Después que nosotros nos arrepentimos, después que nos bautizamos en el agua y después que estas cosas bonitas pasan en nuestra vida, no podemos seguir en la vieja vida que teníamos. Yo no estoy más en los puntos de droga, ya yo no estoy más en la adicción, ya yo no estoy más en el alcohol, ya yo no fumo cigarrillos, ya yo no toco esas cosas hace muchos años, pero puedo fracasar en algo, eh, puedo contestarle mal a una persona, me puedo enojar y fallar. Y esas cositas nos pueden pasar en el camino, pero usted no debe de practicar pecado. Así que para ir terminando, estas personas se acercan a Juan y Juan le sigue hablando, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. Todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías, pero escuche bien lo que Juan hizo. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, Jesús, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle la correa de su sandalia. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. Y muchos quedarán locos, ¿verdad? Los nuevos que no entienden esto mucho, pues se dirán, wow, que nos va a bautizar Jesús con el Espíritu Santo y fuego. Pues tengo que decirle que ese es otro bautismo que es necesario, pero usted tiene que empezar, ¿verdad? Y dar los primeros pasos, que es tener un arrepentimiento genuino. Y haciendo eso, que fue lo que pasó aquí con estas personas, sintieron la necesidad de preguntar qué tenemos que hacer. Usted pregunte qué tiene que hacer. Y yo le diría y yo le contestaría, usted tiene que dejar su vieja manera de vivir, su vieja manera de pensar, buscar una iglesia donde se predique esta palabra genuinamente y como Dios manda, y empezar a actuar con rapidez, porque el tiempo ya se acerca, el tiempo ya es corto, ya Jesús se acerca y no hay mucho tiempo que perder. Así que el arrepentimiento genuino es lo primero, una de las primeras cosas que hay que hacer. En el caso mío, claro que el arrepentimiento fue primero. No me bauticé en agua, Dios no me llevó por ese camino de que me bautizara primero en el agua, pero el Espíritu sí me bautizó con Espíritu Santo y el fuego de Dios. Y eso fue lo primero que a mí me pasó en mi experiencia personal. Algo bien bonito que yo le sugiero a usted que se lo pida a Dios, que lo bautice a Jesús, que es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Él es la promesa de ese bautismo que es tan necesario y más necesario que el mismo de agua. Como les dije, el de agua es un requisito, pero el que más necesitamos es el bautismo de Jesús, el del Espíritu Santo y el fuego de Dios. Quiero terminar leyéndole, porque ya estamos terminando. Alabado sea el nombre del Señor, pude cubrir prácticamente todo.
Vamos a leer en Mateo capítulo 28 para ir terminando. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Mateo capítulo 28, y estas fueron las instrucciones que Jesús dijo, y con esto terminamos. Versículo 16 al 20, dijo el Señor Jesucristo: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Escuche bien. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id. Y cuando dice id con la D al final, es un mandato. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta escritura es la gran comisión. La gran comisión nos toca a todos. Hablarle a las personas de Jesús. Decirle lo que Jesús hizo con nosotros. Decirle cómo Jesús perdonó nuestros pecados. Cómo nos arrepentimos del mal que hicimos. Cómo llegamos a poder estar delante de Dios. Porque no puede haber una reconciliación entre el hombre y Dios si primero no tenemos un arrepentimiento genuino. Dios les bendiga, hermanos. Espero que se hayan gozado con esta palabra, que se hayan gozado mucho y que puedan recibirla en su corazón y que puedan echar hacia adelante. Dios les bendiga.